Elección presidencial Estados Unidos 2020. Thank you very much. Thank you. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. Y ahora sí vamos a dejar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentira. No es cierto lo que ha dicho el presidente Donald Trump respecto a que votos legales están evitando su victoria. No ha presentado ningún tipo de evidencia de que eso está ocurriendo. Es verdad, Jorge, tampoco tiene ninguna evidencia de que, como él dice, se le haya hecho trampa. Y ahora trata de hacer una diferencia entre los votos y ahora empieza a llamarlos legales e ilegales sin tener ninguna evidencia. About tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. Bueno, ya lo veíamos, ABC, CBS, NBC y Univision, algunas de las más grandes cadenas de medios de comunicación en los Estados Unidos. No fue solo que interrumpieran el mensaje del presidente Donald Trump, fue la forma en la que lo corrigieron sus presentadores y presentadoras. Para analizar este tema y el debate que surgió a partir de estos instantes posteriores a la conferencia del presidente, agradezco mucho la entrevista, el tiempo de Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro, qué gusto tenerte por acá, qué privilegio poder debatir este tema contigo. Al contrario, querida Luisa, muchas gracias y bueno, pues gracias por también todo tu apoyo y la colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión. Al contrario, es un privilegio. Genaro, pues creo que nadie tiene el ojo que tienes tú para los medios, ¿no? Para analizar lo que sucede en las diferentes cadenas nacionales y fuera del país. Ya lo decía yo, no es que es la primera vez que se le diga mentiroso a Trump. Hay medios de comunicación que llevan hasta un conteo, ¿no? De las mentiras que ha dicho. Fue quizá la sincronización y la forma en la que se hizo este acto ayer en los medios de comunicación lo que abrió el debate sobre si lo estaban censurando o no. ¿Cuál es tu apreciación? Y si quieres, después ya pasamos al debate que abrió. Es un precedente muy preocupante, querida Luisa, porque si hay una nación que tiene hasta una enmienda relacionada con la libertad de expresión, es Estados Unidos. Y la libertad de expresión tiene dos grandes pulsos o dos grandes ejes. Ni el poder mediático a los medios, una agenda o censurarlos, más allá de algo que sea un delito muy grave, pero tampoco al revés. El poder mediático no tiene por qué censurar ni al poder político, ni al poder económico, ni al poder militar, ni a ninguno de los poderes, porque nuestra función como medios, seamos públicos, seamos privados, comerciales, seamos radiodifundidos o impresos, nuestra función no es cortar los dichos o hechos, sino presentarlos, explicarlos, darles el contexto o incluso decir, bueno, esto es mentira por esto y esto. Creo que es muy preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos y desgraciadamente este tipo de análisis hay que hacerlos fuera de la pasión del momento. Y en el momento, pues parecería que están haciendo un ejercicio de libertad y de claridad. Yo creo que, sinceramente, todos, y más si es un actor político que está en juego en la contienda, por muy mentiroso que sea, pues tú tienes que, como medio, tener la responsabilidad de pasar lo que dice y ya después lo acotas, lo explicas. Es como cuando hacemos infodemia o curamos la información falsa en nuestras redes sociales del SPR. No borramos la información, la presentamos y explicamos que eso es falso.
Eso es lo curioso, así funcionan todos los verificados, ¿no? Los fact-chequeos en Estados Unidos. Presentas la información y la vas corrigiendo o confirmando en vivo, pero nunca se le calla y como digo, Jorge Ramos fue el más viral evidentemente por su pleito ya cantado con Trump, ¿no? Así decirle directamente es un mentiroso. Y bueno, abrió el debate a decir, si los medios de comunicación quitáramos, digamos, las palabras de quien consideramos que está mintiendo, pues en realidad tendríamos que quitar a un montón de personajes todo el tiempo, la verdad, ¿no? Hasta que no pudiéramos comprobar lo que se dijo. Entonces, como dices, el precedente es complejo. Imagínate, conmigo como directora del Canal 14 está Leticia Salas, que fue directora del Canal del Congreso. Y justamente eso yo le decía a Leticia, imagínate que tú decidieras como Canal del Congreso estar cortando las intervenciones de todos los diputados y diputadas, de todos los senadores y senadoras en función de que si lo que dice es verdad o no. Esta valoración es muy importante. Incluso yo entiendo que la situación en Estados Unidos es muy delicada y que están en un proceso en donde pues hay tensión electoral y se está jugando la Casa Blanca. Pero ni el más importante de los conflictos de interés público puede hacer que tú tomes medidas que afecten, a final de cuentas, el equilibrio entre libertad de expresión y derecho a la información. Se comparaba, digamos, con lo que pasa aquí en nuestro país con la conferencia matutina, ¿no? De qué pasaría si quitáramos al presidente. Digo, en mi opinión sí pasa, cada quien escoge, digamos, lo que le parece, según el criterio informativo de su medio, lo más importante o lo menos importante y lo acota y lo presenta. Es decir, creo que ese ejercicio de curaduría informativa ya pasaba en los medios de comunicación, pero es un pronunciamiento público también y sincronizado. Genaro, nadie quiere darle la razón a Donald Trump ni a ningún político, ¿no? Sin un ejercicio periodístico, pero de repente parece que las acusaciones que estaba haciendo sobre por lo menos sincronía pues están apareciendo y eso también le añade un grado de complejidad. Simple y sencillamente, a mí, a ti, a los que nos están escuchando como audiencias, nos interesa saber exactamente lo que dijo Donald Trump. No porque le creamos, no porque lo apoyamos, no porque es un actor político, porque lo que diga es nota, porque lo que diga tiene una repercusión no solamente en Estados Unidos, en el mundo. ¿Y dónde está la versión estenográfica de eso? ¿Por qué no la podemos tener? Porque decidieron los medios, el conjunto de la más media norteamericana, que había que cortar la transmisión en vivo. No creo que sea una decisión inteligente, sinceramente. Yo creo que el derecho de las audiencias aquí tiene que tener un peso muy fuerte. Y creo que esa discusión en Estados Unidos, desgraciadamente no hay condiciones ahorita para darlas, pero creo que se debe dar. Y bueno, en el caso mexicano, pues ya sabemos que hay esta intención siempre de traer agua para el molino de cada fuerza política, ¿no? Pero son contextos muy distintos, muy diferentes. Y la conferencia matutina del presidente de la República no es una cadena nacional ordenada por el gobierno. La conferencia matutina es un servicio informativo que cada medio puede tomar de manera completa, es decir, para que el ciudadano juzgue lo que está diciendo, o de manera informativa, es decir, en función de la nota que dé o del interés de cada medio, ¿no? Y yo agregaría lo que dices, que efectivamente el ejercicio del periodismo se puede seguir haciendo. Uno no deja de ser crítico por transmitir un mensaje oficial. Al contrario, lo analiza, lo comprueba o no, o deslegitima, pero el ejercicio se hace, digamos, paralelo a la comunicación de estos actores, porque además nos ayuda a conocerlos. También lo que dicen, las mentiras que dicen, nos ayuda a saber quiénes son y esto nos ayuda a decidir por quién votar. Entonces, bueno, sin duda vale la pena. Y te sumo otra pregunta, porque ahora que justo en el SPR están haciendo este análisis de lo que pasa en los medios digitales, en las redes sociales, pues además Trump tiene, Infodemia, claro, tiene estas dos, digamos, pues audiencias y se le está auditando, revisando con especial lupa. No le pasó a Joe Biden que le censuraran tweets o que las cadenas lo callaran, y a Trump sí le pasó. Entonces también esto pues le ha dado herramientas a Trump para decir que hay una especie de complot en su contra, ¿no? Son ya, digamos, dos diferentes vías de comunicación.
Porque además, todo el mundo sabemos que cuando alguien se pone en un plan de víctima, pues la mayor parte de la sociedad que también se sientan víctimas, pues van a apoyar a las víctimas. Y aquí no entiendo por qué, sinceramente, tienen por qué colocar en un papel de víctima de la censura, porque no hay otra palabra, fue censura. Lo que se hizo ayer con los medios norteamericanos y el discurso de Trump fue censura. Censura, además, abierta, anunciada, explicada, pero no se justifica en términos, por muy infodémico que sea Donald Trump, por muy mentiroso y muy fake news que esté sembrando, sienta un precedente. Si nosotros personalizamos el ejercicio de los derechos y de las garantías en función del carácter o las características de un liderazgo político que nos choque, que nos moleste, estamos ahí anulando la posibilidad incluso de el ejercicio de esos derechos. Y aquí pongo el otro derecho que no están discutiendo, el derecho de las audiencias norteamericanas. La mitad de ese país votó por Donald Trump. O sea, tienen derecho a saber, por lo menos a través de los medios, qué dijo. Sí, ¿no? Y la sincronía quizá también es otro de los asuntos como que le añaden un sabor raro a lo que pasó, ¿no? Sí, ahí yo no soy experto en tema electoral norteamericano, pero mi pregunta es, ¿dónde hay una autoridad que pueda tener una posición no tan polarizada en este contexto, ¿no? Digo, en México hemos tenido que aprender a golpe de fraudes, algo que para nosotros es ya muy común escuchar, el fraude electoral, la alteración de boletas, etcétera, desde hace muchos años en nuestra cultura política. En Estados Unidos están en un escenario que no habían vivido antes, ¿no? Y esta situación de que el propio presidente que busca la reelección esté acusando al sistema que él representa de encabezar un fraude, pues sí es una cosa muy delirante. Pero de una u otra manera tuvimos que aprender los mexicanos que se necesita una autoridad autónoma de los intereses y de los poderes en conflicto para que regule eso. Y eso creo que los norteamericanos van a tener que idear algo en este sentido. Bueno, pues ahí está. Siempre que volteamos a otras latitudes para presumir, digamos, sistemas, no pensamos en este tipo de cosas. Entonces, ojalá que nos volteen a ver ahora para estas lecciones de contrapesos que también son necesarias. Muchísimas gracias, Genaro, por tu tiempo, por tu análisis. Es un privilegio, como siempre, tenerte por acá. Al contrario, Luisa, muchas gracias y muchos abrazos. Aquí andamos. Igualmente, todos de vuelta. Gracias. Seguimos para allá también su cobertura. Gracias a Genaro Villamil, es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Le actualizo nada más para no irnos sin el dato. A esta hora continúan 253 votos del colegio electoral, de 270 necesarios, por Joe Biden. Hay medios que le dan 264, dependiendo si se contabiliza o no a Arizona. En este caso, la imagen que tiene Google, que es la de AP, sí le da a Arizona ya a Joe Biden, y esto hace que sume 264. Hay otros medios con 253. El que se queda igual es Donald Trump con 214, así que seguimos esperando los conteos en Carolina del Norte, en Georgia, en Pensilvania. Pausa y regresamos. Esto es de 1 a 3.